Conciencia que conecta con tu esencia. Alabanet Radio. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Sean cordialmente bienvenidos al programa Conectando con tu Ser. Yo soy Sergio Flores Favila y te saludo en esta tarde, pues un poquito nublada en esta parte del oriente del área metropolitana, particularmente en el área de Ecatepec. Muchísimas gracias por conectarte una vez más en punto de las 5 de la tarde, todos los lunes, recuérdalo, tenemos aquí una cita. Y bueno, pues saludo rápidamente a mis compañeros, como siempre lo hacemos con mucho gusto, a mi querido Alan Valdivieso, que se encarga de la moderación del canal de YouTube, y por supuesto a mi buen amigo y confidente, mi buen Damián Mata, que siempre estamos ahí en el intercambio verbal previo y posterior al programa. Muchísimas gracias también, por supuesto, al señor Javier Plata. Pero sobre todo te agradezco a ti en esta tarde. Yo te solicito que por favor compartas la transmisión, que etiquetes a tus amistades tanto en Facebook como en YouTube, por supuesto, para que este programa llegue a todos los rincones del planeta. En esta tarde vamos a tener un programa que hemos titulado La delgada línea entre la soledad y el aislamiento. La delgada línea entre soledad y aislamiento. Esto pues es de alguna manera parte de darle continuidad a los programas que anteriormente realizamos en este horario. Considero que es muy importante, porque, mira, más allá de nuestro estado emocional, que por supuesto es parte de la evolución a nivel personal que nosotros vamos teniendo, todos y cada uno de nosotros que hemos atravesado por diferentes circunstancias, más allá de las condiciones, de las circunstancias en lo particular que a ti y a mí nos ha tocado vivir, donde durante muchos programas nos hemos enfocado a observar el ambiente familiar que tú y yo en algún momento nos desenvolvimos, crecimos. Por supuesto que son factores que ya al menos en este momento no lo vamos a mencionar, pero que sí influyen, sí son factores, sí son situaciones determinantes para observar y sobre todo para palpar el resultado de lo que hoy somos, de cómo nos relacionamos, de qué tipo de vida estamos teniendo. Por supuesto, el ámbito emocional, el darle las atenciones a la parte de la salud mental, por supuesto que es un factor determinante para nuestro desarrollo, no solamente en el ámbito personal, sino sobre todo en el desarrollo espiritual, que yo considero la inmensa mayoría de personas que resuenan con este canal, que están interesados en el desarrollo personal, en el desarrollo humano, en la evolución de la conciencia. Por supuesto que estamos interesados en generar un espacio, una condición de vida para sentirnos mayormente plenos, no solamente en el estado de ánimo, sino realmente estar contribuyendo con Dios, la vida, el universo, la energía, como yo lo menciono. Porque cada día que sucede, cada día que pasa, me sigo convenciendo de que este es el camino, de que independientemente de tu creencia, independientemente de tu estado socioeconómico, de tus relaciones interpersonales, por supuesto que hoy estamos ante una gran oportunidad de dar un salto y brincar, por decirlo de alguna manera, para una evolución de conciencia superior. Así lo puedo generar yo. Sobre todo lo hemos compartido, y bueno, pues esto, por supuesto que el reconocimiento y el
digamos, el derecho de autor. Yo soy también un navegador constante en algunos espacios, en YouTube en general, en las redes en general, en Facebook, y bueno, obviamente me encuentro con mucha información derivada hacia este camino de la trascendencia espiritual, por supuesto, ¿no? Hemos estado durante muchísimo tiempo en espacios como son las agrupaciones de ayuda mutua, en donde se utiliza como principal recurso el contenido espiritual de los 12 pasos, que sabemos que es de mucha sumatoria, de mucho aporte. Entonces, conjugado con todo esto, pues, insisto, hemos podido considerar que hoy estamos ante una gran oportunidad por todos los acontecimientos que están sucediendo a nivel de nuestro planeta, a nivel del mundo. Mira, a veces pensamos que ciertas situaciones que se están manifestando, que tienen que ver, por ejemplo, con fenómenos naturales que son devastadores, ¿no? Huracanes, sismos, erupciones volcánicas, que tienen que ver con derrumbes de parte de las montañas, de los cerros, etcétera, etcétera. Son situaciones que obviamente tienen una repercusión porque somos afectados, ¿no? Pareciera que esto tiene pues un toque de desgracia, porque finalmente nuestros hogares, nuestra familia, nuestra economía a nivel personal, pues nos vemos afectados por ese tipo de situaciones. Pero muy pocas personas se detienen o muy pocas personas observan qué es lo que está detrás de esa situación, qué es lo que está detrás de una desgracia, qué es lo que está detrás de una situación adversa que te ha sucedido a ti en tu vida. De acuerdo a lo que nosotros, este cúmulo de creencias, pues una situación que te sacude, que te tira, que es perjudicial para ti, lo vemos como una desgracia, lo vemos como un acontecimiento que te parte la vida, que te tira, pero muy pocas veces le damos el crédito que eso, justamente lo que te está sucediendo, es la puerta de entrada para que tú tengas un despertar espiritual, para que tú tengas una elevación de conciencia considerable. Muy pocas veces lo tomamos con esa perspectiva. Normalmente las personas estamos en modo queja y siempre estamos cuestionándonos, ¿por qué me pasa esto a mí? O sea, ¿por qué es que esta desgracia, esta situación, carencia económica, la pérdida de un ser querido, lo hemos mencionado con frecuencia? ¿Por qué me sucede esto a mí? O sea, yo que estoy tratando de llevarme las cosas por la derecha, ¿por qué el matrimonio se vino para abajo? ¿Por qué se derrumbó el negocio si todo iba viento en popa? ¿Por qué? Y por lo regular son situaciones que nos duelen mucho porque afectan cuestiones que tienen que ver con el dinero, que tienen que ver con lo material, por supuesto, que tienen que ver con lo afectivo. Y entonces, de acuerdo a esas circunstancias que nosotros hemos vivido, ahí es donde en algún momento, por un proceso de malestar, por un proceso de crisis, por un tramo en el camino de tu vida y de la mía, sutilmente nos vamos sumergiendo en una depresión. Queremos permanecer dormidos la gran parte del tiempo en el día, tenemos un insomnio tremendo en la noche, estamos viviendo una vida en donde inconscientemente nos vamos metiendo en un aislamiento, nos vamos metiendo en una situación en donde justamente no queremos tener relación con nadie,
No sé si en tu caso, pero sí muchas veces en el mío, en donde por una circunstancia determinada no quieres lidiar con nadie, prefieres mantenerte sumergido en la depresión, encerrado en tu cuarto, en tu recámara, no quieres hablar con nadie, porque te sientes mal, porque piensas que las circunstancias que recientemente te han sucedido o que paulatinamente a lo largo de tu vida se han conjugado y se han juntado determinados sucesos que precisamente el día de hoy te tienen allá, sumergido en la depresión, en la tristeza, en la queja. No sabes otra cosa más que precisamente estarte quejando. Y eso, de alguna manera, pues es una energía que se genera en ti y que eso atrae, ¿sí? En la iniciación nos han ubicado precisamente que lo similar atrae lo similar y que justamente cuando tú estás en modo queja, lo único que estás atrayendo es circunstancias que te van a traer más queja o más motivo para que te sigas quejando. Mira que una persona que constantemente se está quejando, que constantemente se está lamentando de la situación, no va a atraer otra cosa más que eso precisamente. Y entonces justamente cuando, lo decíamos hace un momento, todas esas circunstancias que en algún momento se han propiciado para que tú poco a poco te vayas metiendo en esa depresión, en esa tristeza, en esa soledad, en ese aislamiento, aclaro, en ese aislamiento, no quieres convivir con nadie. Te sientes víctima de todas esas situaciones. Pierdes esa alegría, esa chispa por seguir viviendo. Ahorita mencionábamos previo al programa, ¿no? Tiene que venir algo o alguien de forma externa para que entonces tú generes un deseo, un gusto por salir a caminar, a hacer ejercicio, a asearte, ¿sí? Porque a lo mejor, pues, si tú tienes la fortuna de tener un auto, bueno, pues hasta entonces que tienes un motivo extraordinario que muchas veces no tiene nada que ver con tu propia persona, es hasta entonces en donde inicias ese movimiento, esa labor, ¿no? Mira que cuando, por ejemplo, en el caso de un hombre se siente atraído por una mujer, pues entonces, hasta entonces, mi buen Damián, nos surge ese deseo de arreglarnos, de afeitarnos, de comprarnos una loción, un pantalón, un par de zapatos. ¿Por qué? Porque hay algo que está allá afuera que me está moviendo la emoción, que está moviendo, ¿sí?, mi masa corporal para que yo me desplace y entonces se genere un interés hacia una persona o hacia una situación. Pero ¿qué sucede? Que aún con esos estímulos hay ocasiones en que no es el suficiente motivo para que tú te muevas, para que tú hagas lo que realmente dices que quieres hacer y que te dirijas a eso precisamente. Normalmente no nos damos cuenta y a veces de manera muy casi invisible nos vamos sumergiendo en esos estados y reitero, no quieres convivir con nadie, te encierras en tu cuarto, en tu recámara, no escuchas música, no hablas con nadie, te mantienes en todo momento en un estado así de parsimonia, en un estado que parecería que estás reflexionando, que estás pensando, pero en realidad estás en una condición así muy ausente, ¿no? Como cuando decimos es que la persona está muy ida. Y por más que le insistes a esa persona, oye, pues ve, mira, acércate, vamos a convivir, vente a la casa a comer, salte, báñate, arréglate, vete al parque, vete al deportivo, vamos al cine, vamos a dar la vuelta en esta época del año aquí en México. Por supuesto, se están acercando las fiestas decembrinas.
Hay un sinfín de festividades, de actividades en cada uno de los municipios aledaños, en el propio centro de la Ciudad de México. Hay muchas cosas que ver, hay muchas cosas que son atractivas para una gente, entre comillas, normal. Pero para una persona justamente que está en ese momento de depresión, en ese momento de total y absoluto aislamiento, no hay poder humano que le mueva, que lo saque, ¿no? Por más que tú le dices y le insistes, y que inclusive parecería que tiene todas las condiciones económicas, familiares, materiales, para que pues esa persona viva bien, para que esa persona se sienta lo suficientemente motivada para convivir, acercarse. Mira que hemos conocido a muchísimas personas que en otros años, en años anteriores, pues con toda la enjundia, con toda la alegría, la energía, así, bien prendidos precisamente. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Pareciera que de un momento a otro, insisto, en muchos casos, o paulatinamente, esa luz se fue apagando. Esa luz se fue diluyendo, se fue debilitando, y llega el momento en el que esa persona que era el alma de las fiestas, pues resulta que ya no. Esa persona que nada más por el simple hecho de que tú la veías, te contagiaba esa chispa, esa energía, esa efusividad. Y dices, pues, ¿qué le pasó? Hay muchísimas personas que no son o no han sido así, con esa enjundia, y bueno, hasta cierto punto lo ves normal y dices, bueno, es que fulano de tal siempre ha sido muy callado, muy ausente, no le gusta convivir, él prefiere estar, las mamás en esa ilusión, no, pues él prefiere estar en su cuarto, leyendo con la computadora. No es cierto. Muchas veces esa persona quiere estar en completo aislamiento porque en esos momentos, ¿sí?, se presenta el llanto, se presenta la tristeza. Y es justamente donde esa persona no quiere saber nada del mundo, quiere sumergirse en esa depresión, en ese llanto, en esa tristeza, en ese aislamiento, insisto. Y obviamente es muy difícil, muy complicado que a una persona que está en ese estado, como luego decimos, no hay poder humano que a esa persona la convenza de decir, a ver, ¿qué te pasa? ¿Qué te acontece? ¿Por qué te sientes así? Porque sabes, durante muchos años en tu vida tú no eras así. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué circunstancia, qué evento a lo largo de su vida o de alguna manera un evento que causó ese quiebre, ese quiebre emocional, qué fue lo que afectó? Y obviamente empiezas a platicar con esa persona y de manera a veces con mucha dificultad, medio que se abre. Porque esa persona normalmente no tiene confianza. No sabemos si en algún momento atravesó y vivió una traición, una decepción, ¿sí? ¿Qué fue lo que se le rompió a esa persona emocionalmente para que se tornara callada, ausente, para que no quiera socializar, para que solamente pretenda estar allá en el rincón, ensimismada, así, se queda viendo hacia el frente, así como extraviada, insisto, ¿no? Y tú dices, bueno, pues, ¿qué le pasó? ¿Bebió alcohol? ¿Está drogada? No consume nada de sustancias. Pero hay algo en el fondo que se le mueve, hay algo en el fondo que no le está permitiendo romperse y salir. Y por supuesto que esto es muy complicado. En ocasiones no encontramos la punta de la madeja, ¿no?
Y aquella persona en algún momento pues es asistida por sus seres queridos, lo llevan al médico, ¿qué le pasa? A lo mejor tiene algún problema físico, a lo mejor no tiene una motivación y inclusive la instas a esa persona, bueno, pues a ver, vamos, sobre todo si es un adolescente, si es un joven, pues hablas con él, si es tu hijo, tu hija, te acercas y le dices, bueno, ¿qué te está pasando, hijo? O sea, ¿en qué te puedo ayudar? ¿De qué manera puedo contribuir? Háblame, por favor, ten la confianza, ¿no? Y hay personas que nada más niegan con la cabeza o manifiestan la negación diciendo, no tengo nada, no me siento mal, no estoy, no, aunque es muy evidente que está pasando por un momento adverso, está pasando por un momento muy difícil en su vida. Y obviamente esa persona no tiene la confianza, sobre todo pareciera, ¿verdad?, que no, en el círculo familiar, que es el sistema social prioritario en una sociedad, pues es el sistema familiar el que te tendría o nos tendría que generar la mayor confianza, la mayor comunicación, sentirnos seguros en ese espacio familiar, ¿no? Mira que se acercan épocas de frío y que hasta inclusive la cuestión climática propicia el llegar a casa y sentarnos alrededor de la mesa, tomar algo caliente, convivir, compartir el día a día, cómo nos fue, hizo frío, hizo calor, qué sucedió a lo largo de nuestro día. Precisamente es el calor de hogar el que debiera de ser atractivo para muchos de nosotros, pero hemos visto a lo largo de tantos programas que hemos venido a realizar que muchas veces el lugar a donde menos quieres llegar pues es a tu entorno y a tu entorno familiar, a tu hogar, porque justamente ahí es donde una vez más vas a ser cuestionado, vas a ser confrontado y obviamente eso no gusta, eso no agrada. Aunque la mayoría de las personas, sobre todo cuando no tienen un desarrollo de conciencia, ese tipo de personas por lo regular lo que hacen es tomarse todo personal y ya va a empezar mi mamá, ya va a empezar mi papá y nada más voy llegando y me empiezan a cuestionar y me empiezan a preguntar y que por qué te tardaste, etcétera, etcétera. Entonces todas esas circunstancias en ocasiones hacen que el hogar no sea un espacio atractivo para llegar. ¿Sí? Y esas circunstancias justamente son las que en ocasiones propician que aquella persona al primer lugar a donde quiere llegar, una vez que atraviesa la puerta de su casa, pues es irse a encerrar a su cuarto. Es ir y permanecer allá. Todos estamos acá en la sala viendo una película, se llega la hora de cenar y todos estamos ahí ya. Unos haciendo una cosa, otros, y aquella persona está arrinconada. Y por más que le dices, oye, mira, ya está todo listo, ya está servida la cena, por favor, baja a cenar, no lo quiere hacer. Y tú le miras en el rostro, inclusive puedes visualizar cómo su rostro está desencajado, así literal, con unas ojerotas ahí, con el pelo despeinado. Es una falta de atención personal, no se asea, no se cambia el atuendo, ¿sí? Y reitero, es muy difícil entrar al interior de esa persona y decirle, bueno, a ver, mujer, marido, mujer, esposa, esposo, hija, hijo, papá, mamá, ¿qué te pasa? ¿Qué está sucediendo? Por más que nosotros te invitamos a que salgas de ese letargo, ahí estás, ahí quieres permanecer. ¿Qué está sucediendo? Inclusive ya recurrimos al aspecto terapéutico. ¿Sabes qué? Algo no está funcionando bien, te sientes mal físicamente, la llevas al médico y a esa persona la ausculta el médico, le manda a hacer un par de estudios más profundos y los resultados de esos análisis arrojan que la persona está bien.
sus niveles están dentro de la media, no tiene nada. O sea, físicamente su cuerpo, la parte corporal no está manifestando ninguna alteración. Y entonces, obviamente, cuando vamos al médico y estamos en espera del resultado del examen médico, pues muchas veces se tiene en la mente, ¿no? Algo va a aparecer, algo va a arrojar, porque su conducta, su comportamiento, su estado de ánimo no es el normal. Y resulta que médicamente, sí, no tiene nada. No tiene ningún problema, no tiene ninguna alteración, sus niveles están funcionando bien, sus órganos en la general están bien. ¿Sí? Y entonces le preguntas, bueno, ¿y qué pasa? ¿Cómo te puedo apoyar? ¿Cómo te puedo acompañar? ¿Cómo te puedo ayudar? Por favor, exprésalo, dime. ¿Quieres llorar? Aquí estoy yo para que tú te desahogues sin ninguna situación. Por favor, ten la suficiente confianza en mí, que lo que tú aquí me compartas aquí se va a quedar, no lo voy a divulgar a nadie. Por favor, dime. Inclusive la propia familia a veces entra en una desesperación y empiezas a rascarte la cabeza y dices, carajo, o sea, yo ya no sé qué decirle, ya no sé cómo ayudarle. Porque inclusive la persona que está en la depresión se inventa un sinfín de malestares. Está tratando de encontrar una situación que pareciera en su mente, eso es lo que le está provocando la problemática que se está manifestando. Y te dicen, no, pues es que me siento mal del estómago, es que me siento mal de la cabeza, es que me siento mal del cuerpo, es que me siento mal porque fulano, sultano están aquí, o porque ya no están aquí, o porque tu situación que tú estás viviendo con tu familia me está afectando. Muchas ocasiones, sí, por supuesto, sobre todo cuando hay un encimamiento dentro de la familia, cuando hay de estas familias que mencionamos, de esas familias muégano, que son muy dependientes y codependientes, cuando hemos entendido que el vivir de cualquier persona, por más allegada que sea la relación, es de manera individual, es de manera personal. Tú no puedes ayudar a una persona si esa persona no quiere recibir, no solicita ese apoyo, ese acompañamiento, esa contención. No se lo puedes dar. Y eso es algo que a veces nosotros mismos no entendemos. Qué difícil es ver a una persona que se está autodestruyendo, una persona que por más que tú le has brindado el apoyo, la ayuda, que has estado ahí de manera incondicional, que la escuchas, que no la juzgas, no la criticas, que más bien le contribuyes, ¿no? La invitas a comer, la invitas a dar una vuelta, y esa persona no quiere salir de ahí. Y es justamente ahí donde el resto de la familia a veces tenemos que tomar una decisión que es muy dolorosa. A veces es una decisión que mucho tiempo hemos postergado y hemos tratado de evitar justamente para que de una buena vez alguien, sobre todo si ya estamos en este camino de conciencia, hoy, independientemente de cuál sea el referente que tú tengas para desarrollar tu conciencia, para avivar tu espíritu, y reitero una vez más, menciono este abanico de posibilidades, este abanico de lugares a los que hemos estado en esos lugares, en esos espacios, pues hemos tenido mínimamente un chispazo de despertar, ¿no? Si tú vas a un grupo de ayuda mutua, si tú vas a un espacio holístico, si tú tienes hoy la preferencia de caminar en estos lugares donde hay ceremonias de temazcal, ¿no? Donde vas a Reiki, donde vas a yoga,
¿sí? Estos espacios de entrenamiento de coaching que también tienen su muy buena dosis de conciencia. Si vas a un grupo de ayuda mutua, si vas a un espacio de sanación, si hoy tienes la fortuna, si tienes la conexión para acercarte a ceremonias con las plantas sagradas, por supuesto que todo eso, ¿sí?, son situaciones, son circunstancias que a ti y a mí nos permiten despertar. Entonces, una persona que tiene aún un leve, pero que sí se manifiesta, un leve despertar espiritual, sabemos perfectamente bien que no podemos hacer absolutamente nada por aquella persona o por aquella situación que la propia persona o la propia circunstancia, situación, no haga por sí misma. Así sea la persona que más amas en esta faz de la tierra, ¿sí? Porque también entendamos, en este despertar de conciencia, a la persona a la que más tendrías que amar, pues es a ti misma, a ti mismo, a mí mismo. Aunque estén mis hijos, aunque estén mis padres, aunque esté mi nieta, hoy a la persona que más me ocupo de ella es de mí. Aunque pudiera escucharse egoísta, aunque pudiera escucharse, bueno, los que ya estamos en este camino y que estamos haciendo un esfuerzo consciente, porque mira, déjame decirte, sí, estar caminando estos caminos no es nada sencillo, no es nada agradable, porque normalmente quien decide iniciar un camino espiritual, un camino de conciencia, se va a topar hoy, mañana o pasado con circunstancias que justamente tal vez a ti te produzcan, como a mí en su momento, ¿y qué chingados estoy haciendo yo aquí? Si yo vivía re bien en la inconsciencia, más me hubiera valido no saber. Yo vivía a toda madre así, enfocado, mi chamba, los hijos, el negocio y otra vez, mi chamba, los hijos, el negocio, el dinero, se acerca el Buen Fin, ¿no? Y así hasta se frotaban las manos. Los que hemos participado en estos sistemas de ahorro constantes, pues obviamente, ahorita mucha gente que está en el plano laboral así ordinario, pues ya se está frotando las manos porque viene el aguinaldo, porque viene el fondo de ahorro en tu empresa, vienen las mejores ventas en tu negocio, y así hemos vivido. Y no quiere decir que eso esté mal o sea equivocado, no, simplemente te estoy diciendo que habemos otros, los menos, tal vez, que nos hemos estado interesando por otras cosas, por tener una conexión, ¿sí?, una conexión espiritual hacia el interior. Y que obviamente te vas a topar con cosas, mi querido Sergio, que no te van a gustar. Porque justamente cuando alguien decide caminar un camino espiritual, se va a topar con situaciones que justamente tienen que ver con lo que te estoy hablando en esta tarde. A veces no quieres saber nada de nadie. Te das cuenta que lo que has hecho a lo largo de tu vida, pues es algo que no te llena, que no te satisface, que tú pensabas que era el camino para vivir con felicidad, con plenitud, con agrado, pues resulta que no. Y ahí es donde justamente se presenta esa línea tan delgada, ¿sí? Por eso el título de hoy así lo determinamos, la delgada línea entre la soledad y el aislamiento. Porque en muchas ocasiones, a diferencia del aislamiento, quien por las propias circunstancias de su vida nos van llevando ya no a ese estado depresivo de aislamiento, sino nos van llevando a un terreno espiritual, y que en la mayoría de los casos quien camina este camino muchas veces tiene que caminar en solitario. Porque, insisto, es un camino que aunque tú pertenezcas a una familia numerosa, este camino lo tienes que hacer tú de manera personal, de manera individual. Y ahí es donde justamente, por eso te digo, no es fácil tomar una decisión de andar por estos lares, no cualquiera.
La mayoría de nosotros que nos hemos interesado por el camino de la conciencia, por el camino del espíritu, por hoy tener una gran posibilidad de refinar nuestra energía, tuvimos que haber pasado por esos choques conscientes, por esos quiebres emocionales, para que eso justamente fuera el motivo que nos inmiscuyera en estos caminos, en estos menesteres. Porque de manera consciente, muy pocas personas, yo me atrevo a decir prácticamente que nadie, así que haya nacido y haya dicho, ¿sabes qué? Pues yo quiero caminar este camino espiritual porque esto es lo que me va a llevar a tener un contacto con lo más puro, bendito y sagrado que hay en mí. ¿Por qué? Pues porque venimos dentro de un sistema familiar, de un sistema social que nos ha programado y que nos ha dictado cualquier otra cosa menos un interés, un atractivo de hacer conciencia. Yo muchas veces lo he compartido. Si yo no hubiera vivido lo que viví, y me atrevo a decirte, no hablo por ti, pero me atrevo a decirte que si tú no hubieras vivido lo que has vivido, un deceso, una pérdida material, la quiebra de un negocio, tu bancarrota, se te murió un hijo, se murió tu padre, tu madre, fuiste huérfano, fuiste violado, fuiste abusado, tuviste, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esa situación que tú has vivido a lo largo de tu vida han sido los factores que tal vez en un hartazgo, en un malestar, en un decir, ¿sabes qué? Ya no puedo, son los factores que te han llevado a, lejos de estar en la depresión y en el aislamiento, de empezar a vivir un camino espiritual, y que curiosamente en muchos momentos y en muchos tramos de tu camino los vas a tener que vivir en solitario. Y eso es la diferencia. Ese es, aunque delgada, pero eso es lo que marca la diferencia. Una cosa es vivir en el aislamiento, ensimismado en la enfermedad, ensimismado en la depresión, y otro muy diferente, en que hay veces que Dios, la vida, el universo te va quitando lastres a lo largo de tu camino, esos pesos muertos, esos pesos emocionales, ¿sí? Esas losas que tú durante muchísimo tiempo, muchísimos años has cargado, mi querido Sergio, y que hoy ya no te suman. Mira que en algún momento lo que yo pensé que era la base de mi solidificación, de mi estabilidad económica, era un negocio, y ese negocio duró el tiempo que tenía que durar, y un buen día me levanté y dije, ya no más, ya no me siento pleno, no me siento contento, ya no estoy siendo feliz en este lugar, lo cierro. Aunque muchas veces la gente muy cercana a mí me cuestionaba y me preguntaba, oye Sergio, ¿pero por qué haces eso? Si es tu fuente de trabajo, si es tu fuente de ingreso. Pues yo no sé, simplemente había algo, se empezó a mover algo en mí que me decía, aquí ya no. Otro de los eventos que recientemente he tenido que vivir justamente, y te lo he compartido aquí en este mismo espacio, y te he dicho, una relación de 25 años, hace ya una tercia de años, se terminó. Y que obviamente fue un momento así, es ese choque consciente, es ese quiebre emocional que tuve que vivir lo que tuve que vivir, y tuve que hacerle frente a lo que tuve que hacerle frente, y que justamente en este momento donde yo estoy decidiendo caminar este lapso de mi vida en solitario, porque justamente ahí, aunque durante muchísimo tiempo hay gente que a lo que más le ha temido, si tú le preguntas a un porción de personas, ¿qué es a lo que más le tienes miedo? Y en automático la gente te responde, yo lo que le tengo miedo es a la soledad. Hay gente que dice, yo le tengo miedo a la muerte, pero bueno, pues ya después de la muerte, hoy sabemos que pues es una trascendencia. Es más, nadie muere. Lo único que se queda acá pues es la botarga, es la parte física, pero que la esencia espiritual en ti y en mí, lo creas o no lo creas, eso permanece, eso trasciende.
a un plano de conciencia superior. Y que allá, bueno, pues ya se determinan otras cosas, ¿no? A lo mejor tu propio espíritu determinará si viene a vivir la segunda parte de tu vida, ¿no? Cuando me refiero a esas cosas ya estamos hablando de cuestiones de mayor conciencia, precisamente. Pero en lo que estamos viviendo en el aquí y en el ahora, en la cotidianidad, en el día a día, ¿sí? Sabemos perfectamente bien que a lo que más le tememos es a lo desconocido. Y entonces por eso es que muchas personas, cuando tú les preguntas, oye, ¿a qué le tienes miedo? No, yo le tengo un chingo de miedo a la soledad. Y yo era una de ellas. Nada más el simple hecho de imaginarse, ¿sí? Tener que dormir solo, tener que dormir sin una compañía y no precisamente la almohada. Yo mucho tiempo decía, no, yo no me veo viviendo así. Otras personas lo han tenido que vivir así, por supuesto, por las propias circunstancias, porque tu compañero o tu compañera de vida trasciende. Y sobre todo personas que tienen que vivir con una responsabilidad a cuestas, pues es tremendo. Es tremendo de lo que ahora se tienen que hacer responsables, por supuesto, ¿sí? Entonces, de alguna forma, el vivir todo este tipo de situaciones, por supuesto que no es agradable. Y que cuando vamos indagando así en nuestra mente, vamos reflexionando y decimos, bueno, o sea, ¿por qué hoy tengo que vivir esto que tengo que vivir solamente contando con mi propia compañía? Porque aparte de todo, aunque tú pertenezcas a un círculo familiar numeroso, no necesariamente alguien te va a acompañar en tu propio caminar. Inclusive los que hemos decidido caminar por estos senderos, somos objeto de crítica. Nos señalan, ¿sí? A veces inclusive nos dicen, no, pues es que tú ya te volviste hermano, no, es que tú ya te crees mucho, no, pues es que tú ya te volviste antisocial. No se trata de eso. Nadie, absolutamente nadie, más que la persona que está viviendo lo que está viviendo, sabe perfectamente bien lo que es tener un recogimiento espiritual. Y que muchas veces no es en ocasiones, y en muchas ocasiones no necesariamente es algo que yo haya elegido. Reitero, muy pocos nacen diciendo, a ver, yo a determinada edad voy a tener un quiebre emocional y entonces voy a dirigirme a lo espiritual. No. Normalmente eso no sucede. Reitero, tenemos que vivir ciertas sacudidas, tenemos que recibir ciertas cachetadas espirituales así para que, ¡hey, cabrón, ya, despierta! No te has cansado de vivir como has vivido. ¿Qué más te tiene que suceder? ¿Por qué más padecimientos tienes que vivir para que de una buena vez te centres? Para que te encuentres. Y muchas veces, de manera irónica, tenemos que andar extraviados, tenemos que andar perdidos, ¿sí? Para poder encontrarnos. Y ahí es justamente donde se manifiesta este despertar espiritual, y no precisamente, ¿sí?, que tenga que ver con que la habitación se ilumina. No necesariamente tenemos que vivir ese tipo de cosas. Hay personas que hemos vivido ciertos despertares espirituales que inclusive a veces ni se tiene la capacidad de poderlo explicar, ¿no? Sobre todo si la otra parte que está pretendiendo escuchar esa explicación de tu despertar espiritual, a ver, dime cómo es eso. Dime cómo es eso, sobre todo si de la otra parte hay un pensamiento y un criterio muy científico. A ver, tú dime qué es lo que quieres escuchar para que yo te pueda compartir lo que estoy viviendo. ¿Y qué crees? En ocasiones
ya se pierde el interés. ¿Sabes qué? Si me quieres creer, qué bueno, y si no me quieres creer, no me importa. Yo sé perfectamente bien lo que estoy viviendo, aunque tú no me comprendas, aunque tú me critiques, aunque tú me juzgues, me importa un carajo lo que pienses de lo que yo hoy estoy viviendo. Eso es a lo que en muchos sectores familiares se les conoce como las ovejas negras, los que justamente se atreven a brincar, ¿sí?, la cerca y vivir tal vez hasta en contra del propio sistema familiar. Muchas veces esas ovejas negras son la deshonra de la familia. Y obviamente cuando esa oveja negra llega a un punto en donde se encuentra consigo misma, insisto, es porque tuvo que andar por momentos caminando en estas brechas solamente consigo mismo. Y obviamente esto no es nada fácil, no es sencillo, porque hay momentos en donde, pues por supuesto que la esencia de nosotros flaquea. Por supuesto que flaquea. Inclusive a veces nosotros mismos empezamos a cuestionarnos y decimos, caray, o sea, ¿realmente estoy haciendo lo correcto? ¿Estoy en el lugar adecuado? ¿Estoy recibiendo lo que estoy recibiendo? ¿Y realmente esto será cierto? Porque insisto, el camino espiritual no es nada sencillo, es un combate constante, ya no con alguien más, sino con tus propios deseos personales. Es un combate contra tus propios defectos de carácter, es un combate contra tu propio ego. Porque insisto, hay algo en el fondo que te grita, pero qué necesidad de andar viviendo este tipo de situaciones si tú vivías bien. Tú cuando tenías tu negocio te la llevabas tranquilo, hasta te ibas a entrenar béisbol con tus hijos. ¿Qué te pasó, mi Sergio? ¿Qué te picó? Pues hay ocasiones en que ni el propio individuo sabe. Pero aquello que te agradaba, aquello que era atractivo para ti, ¿qué crees que un día ya no lo fue? Esas convivencias familiares de fin de semana con los compas alrededor de una ingesta de alcohol, se desapareció. Y bueno, te lo comparto de manera muy clara, yo no me considero un alcohólico ni mucho menos, aunque muchas veces mis actitudes así lo parecen, ¿no? Pero en una convivencia muy ordinaria no tengo problemas en ese sentido, ¿sí? Pero ese tipo de círculos sociales llegó un momento en el que ya no me fue atractivo. Esas pláticas siempre, pues puras chulas, como dicen los señores de AA, ¿no? Puras chulas, no, a mí me va bien y yo gano tanto y yo la estoy armando y estoy vendiendo y estoy... Pues ya llegó el momento en que dije, pues esto a mí ya no me produce ese beneplácito, ya no me produce ese buen sabor de boca, ¿no? O estar rodeado de personas que, insisto, solamente están en la pinche queja y se están queje y me siento mal y no me puedo alivianar y ya fui a un lado y ya fui a otro y me va mal y no tengo dinero y Dios no me da y por más que le pido, yo recientemente le he dicho a la gente, ya no le pidas a Dios. Mejor, ¿sí?, arremángate las mangas y ponte tu overol y dile, ¿cómo te ayudo, Dios? ¿Cómo te ayudo? Me río porque hace poco me dijeron, échanos la mano contigo, mi Checo. ¿Sí? Insisto, estos caminos ya adentrados a la espiritualidad, muchas veces lo tenemos que vivir de manera solitaria, en soledad. Y justamente coincidíamos mi buen Damián y yo. Entramos al camino, a la soledad. ¿Sí? Si tú partes la palabra, si tú divides la palabra soledad, ahí vas a encontrar soledad.
soledad. Y el sinónimo desde la parte iniciática, ¿sí? El sol tiene un simbolismo hacia la luz y la edad hacia el tiempo. Entonces, en este momento que tú estás caminando, que tú estás en una condición de vivir tu vida en soledad, ¿sí? Estás ante un despertar espiritual tremendo, tremendo. Muchas veces eres criticado, eres juzgado, eres señalado, porque ya no entras en el aro, ya no entras en el círculo donde mucho tiempo inclusive fuiste el centro de atracción de ese círculo. Muchas veces se te viene para abajo todo lo que te sostenía socialmente y familiarmente, se te viene para abajo, se derrumba. Todo, dijo Emmanuel, todo se derrumbó. ¿Sí? Y entonces cuando más sientes estar en la adversidad, ahí inicia el camino. Ahí se enciende esa luz, esa chispa divina, ¿sí? Que justamente era lo que tú estabas requiriendo para iniciar, para despertar. Y obviamente, si observamos, la mayoría de las personas que nos atrevemos a caminar en estos lares, la vamos a tener que vivir sola. La vamos a tener que vivir solos. ¿Por qué? Porque a estos caminos a veces muy tenebrosos, a estos caminos en donde vamos a tener que adentrarnos, ¿sí?, al infierno emocional, aunque sabes perfectamente bien que si tú tienes el valor de no detenerte, de no claudicar, de no abandonar, allá te vas a encontrar en el fondo al final del camino te vas a encontrar con la luz. Y vas a sentir una sensación así muy agradable, muy plena, muy de sentirte contento contigo mismo, contigo misma, satisfecho de decir, carajo, esto ha sabido de manera con un sabor muy amargoso, muy doloroso, pero que después de un tiempo de estar caminando, de no aventar la toalla, de no desistir, ¿qué crees? Empiezas a recibir las recompensas. Y empiezas a tener un desarrollo personal, un poder personal, empiezas a tener un destello espiritual que dices, qué chingón. Ha sido doloroso lo que tuve que dejar de lado, ha sido doloroso lo que se tuvo que romper en un momento determinado, pero que justamente estar acá, ¡wow! Empiezas a mirar cosas que tú no sabías, que tú no conocías de ti. Empiezas a tener un mayor contacto consciente contigo, empiezan a suceder cosas, empiezan a mover cosas. Y aquello que parecía imposible, ¿qué crees que hoy? Gracias a este encuentro contigo mismo, gracias a que te has atrevido a vivir este camino en soledad, estás empezando a lograr cosas que tú ni te imaginabas. Por eso insisto, estamos hoy viviendo la edad del sol, el tiempo de la luz, y es la antesala. La soledad es la antesala del verdadero despertar espiritual. Pero ¿qué crees? Difícilmente vas a ir acompañado, o al menos no te vas a hacer acompañar de las personas que tú querías que te acompañaran en este camino. Que desde tu creencia de la familia, desde tu creencia de la religión, ¿sí? ¿A poco tú pensabas que en algún momento te ibas a estar acompañando por tu compañera o tu compañero de vida, respectivamente?
Porque tú no sabes a lo largo de la vida, a lo mejor hace 15, 20, 25, 30, 35 años, la persona con la que tú compartiste o la que tú decidiste emprender un camino de vida, pues a lo mejor en aquel momento tú y ella pensaban de la misma forma, pero que gracias a esta evolución, gracias a estas vivencias, gracias a estos acontecimientos que has vivido tú en tu vida, ¿qué crees? Pues antes pensábamos de una manera, hoy pensamos de otra manera muy diferente. Antes, cuando tú vivías bajo la tutela de tus padres, bueno, pues tus padres a lo mejor con esa buena intención, ellos te dijeron que era por aquí y resulta que después de un tiempo, cuando tú le haces frente a tus propias circunstancias, cuando tú conoces de la vida, ya no necesariamente yendo de la mano de tus padres, entonces te vas a encontrar con circunstancias y situaciones completamente diferentes a las que tú pensabas y ¿qué crees? Hoy te tienes que adaptar a lo nuevo. Y aunque tienes un referente, porque yo hoy conozco a muchísima gente que dice, no, es que yo, las enseñanzas que mi padre me dio, la educación, está bien, qué bueno. Básicamente en mí prevalecen muchas formas, muchas ideas, muchas creencias que mis padres me dieron, claro que sí, pero que hoy justamente yo me estoy atreviendo a romper esas jetaturas, a romper esos paradigmas y que en muchos momentos estas rupturas han llegado en el momento en el que yo me encuentro conmigo mismo. En esos momentos de soledad en donde volteas para un lado, volteas para otro, volteas hacia atrás, miras hacia el frente y ¿qué crees? Nada más estás tú. Y ojo, ahí están los hijos, ahí están los padres, pero ya en un camino interior no la vas a vivir con nadie, normalmente la vas a vivir contigo. Y esa es la sugerencia, la recomendación que hoy yo te doy. Atrévete a caminar este camino, deja de lado el aislamiento. Que lo único que te va a seguir produciendo es más enfermedad, ¿sí? Te vas a sentir más abandonado, más conmiserado, te vas a sentir más víctima. Sal de ahí, sal de ese estado depresivo y atrévete a caminar este camino. Nada, absolutamente nada es eterno. Ni tu padre, ni tu madre, ni tu compañera de vida, ni tus hijos, nada es eterno. Lo único eterno eres tú. Lo único que va a prevalecer justamente es tu esencia espiritual. Que independientemente de que después de unos años, yo no sé cuántos años de vida nos quede a ti y a mí, pero si hemos de vivir otros 30, otros 40, otros 50 años, esta parte física, la parte corpórea, esa va a trascender. Es más, cada día se está deteriorando. Pero lo que va a prevalecer es tu energía, lo que va a prevalecer es tu esencia espiritual. Eso va a continuar, eso queda intacto. Y entonces, en este sentido, lo que tú hoy puedas trascender en este aquí y en esta hora, en este plano terrenal, en esta tercera dimensión, lo que hoy tú puedas trascender aquí te va a servir, espiritualmente te va a servir para un estado de conciencia venidero. Tal vez ahorita, si te es posible abonarle al capital, hazlo. Adelanta algunos paguillos, ¿no? Paga ciertas facturas por adelantado. Eso a la larga tu esencia espiritual te lo va a agradecer. ¿A qué me refiero con esto? Ponte tablas con quien te tengas que poner en paz, perdona a quien tengas que perdonar, ¿sí? Haz las paces con quien tengas que hacer las paces, repara daños con quien los tengas que reparar. Por más víctima que te sientas, por más perjudicado que te sientas, no vale la pena. No vale la pena estarte cargando de cosas que hoy
pues a lo mejor ya se te habían olvidado. Deja de lado esa posición víctima y más bien yo te invito a que vivas este lapso de tu vida, vívelo no en aislamiento, vívelo en soledad, porque estás en la edad del sol, estás en el tiempo de la luz. Muchísimas gracias una vez más a toda la gente que se conecta en esta tarde. Yo te invito, el próximo lunes tenemos aquí, una vez más, la cita para conectar con nosotros y conectar con tu ser. Yo soy Sergio Flores Favila. Recuerda, si tú deseas de algún acompañamiento psicoemocional, si tú deseas de alguna sesión terapéutica, te puedes conectar conmigo, te puedes poner en contacto conmigo a mis redes sociales. Estoy en Facebook, estoy en Insta y también estoy en TikTok. Estoy como Sergio Flores Favila. Yo te recuerdo que si una palabra de lo que aquí se mencionó te sirvió, misión cumplida. Muchísimas gracias a todos. Y te reitero, cualquier contacto que tú requieras para hacerte acompañar por tu servidor, te puedes comunicar conmigo. Muchísimas gracias de verdad y nos vemos aquí el próximo lunes en punto de las 5 de la tarde. Muchísimas gracias y muy buena tarde.